Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Buenos días desde la UPA. Muy buenos días, Ricardo. Acá como todas las semanas para platicar algunos problemas relacionados con la historia de nuestra ciudad. Y Pues el día de cuéntenos, hoy, siglo XVIII. siglo XVIII, yo quería regresarme un poco. Hemos hablado bastante de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, relacionados con la modernidad porfiriana. Y yo quiero ahora hacer referencia a uno de los antecedentes más importantes de nuestra ciudad, que fue lo que nosotros podemos llamar los afanes modernizadores de los Borbones, y que dio como resultado esta ciudad colonial que nosotros conocemos el día de hoy, esta ciudad barroca a la cual nosotros estamos muy acostumbrados de caminar por las calles del centro. Ahora bien, para poder entender lo que significó y qué implicó este proceso, muy rápidamente nosotros tenemos que hacer referencia a que la dinastía borbónica, que es una familia francesa, es decir, los descendientes del gran rey Sol de Luis XIV, van a sentarse en el trono de la monarquía española. Y esto aconteció porque en el año 1700 fallece el último de los monarcas habsburgos, Carlos II, sin dejar descendencia, lo cual generó una problemática geopolítica muy compleja en territorio europeo, porque el monarca había dejado como en su testamento descendiente directo digamos, eh, al nieto de Luis XIV, no al delfín, sino a Felipe, que va a ser el futuro Felipe V, como heredero universal de todas las propiedades que tenía en Europa y en América y en Filipinas. Esto generó una guerra, no voy a entrar a detallarlo, generó una guerra en donde Austria, que también aspiraba, el imperio austrohúngaro aspiraba a las posesiones españolas y aliadas con Inglaterra y Holanda, que van a enfrentar a Francia junto con, digamos, Castilla fundamentalmente. Y esto es importante porque Cataluña va a apoyar al movimiento austríaco. Ahora bien, la llegada de los Borbones en 1701, aunque en realidad recién se posiciona en el trono en 1713, después de la firma de una serie de tratados, en donde el monarca español renuncia a cualquier pretensión de aspirar al trono de Francia, implicó una serie de cambios y una serie de transformaciones muy importantes dentro del mundo hispano. ¿Qué quiero decir con esto? La monarquía española estaba compuesto por varios reinos: el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, más todas las posesiones que el reino de Aragón tenía en el espacio europeo, en Italia, en las Islas Baleares, por ejemplo, y Castilla en América. Y encontró una situación bastante desorganizada y fundamentalmente en crisis. Esto dio como resultado que se comenzaran a implementar una serie de transformaciones y cambios, en donde la primer gran transformación va a ser la desaparición de las diversas organizaciones políticas existentes dentro de la península ibérica, el reino de Castilla, de Navarra o de Aragón, para construir un nuevo reino, el reino de España. Es decir, España, tal como la conocemos hoy, va a surgir en comienzos del siglo XVIII. Antes no existía España. Por lo tanto, me gustaría aclarar que España no conquistó América, España no colonizó América. Fue el reino de Castilla el que conquistó y colonizó el territorio americano. Por eso nosotros hablamos la lengua de Castilla, Claro. fundamentalmente. Ahora bien, para nosotros nos interesa mucho la subida al trono del tercer monarca Borbón, es decir, Carlos III, este monarca ilustrado que venía de Nápoles, era reino de Nápoles en ese momento, hermano de Fernando VI. Cuando este monarca en 1759 llega al trono,
comenzó a aplicar una serie de cambios y una serie de reformas que nosotros en América conocemos como reformas borbónicas, que van a modificar totalmente la estructura del sistema colonial. Y estas reformas borbónicas estaban destinadas fundamentalmente a reformular el pacto colonial, modernizando la relación metrópolis-colonia, y estas reformas implicaron profundas transformaciones en la economía, en la hacienda, el ejército, la educación, la administración política, la iglesia, la reorganización y el control del espacio urbano, entre otros aspectos. Es decir, implicó una reorganización total del sistema político, y lo que anteriormente se conformaban en feudos de la corona de Castilla, lo que era América, por ejemplo, Filipinas, a partir de las reformas, América se convierte en colonia, y en donde los súbditos de estos del reino de la Nueva España, del reino de Nueva Galicia, del reino de Nuevo León, van a tener los mismos derechos y obligaciones que los súbditos existentes en el reino de Castilla o en el reino de Aragón, que formaban parte de España. Estas reformas a las cuales estamos haciendo referencia ahora se originaron justamente en las ideas ilustradas que con Felipe V llegaron al territorio hispano, proveniente justamente desde Francia. Por lo tanto, para el mundo hispano, el siglo XVIII no solo representó las modificaciones económicas, sino también impulsó y difundió nuevas ideas sobre la administración social y sobre todo sobre el embellecimiento de los centros urbanos. Para el pensamiento ilustrado, y a eso es un poco a lo que yo me quería referir con más precisión, los conceptos de belleza y de ordenamiento urbano estuvieron ligados a los conceptos de centralidad, de simetría, de rectitud y de uniformidad, que nosotros podemos ver en el centro de Puebla. Es decir, Oye, eso es algo importante, doctor. A ver, si nosotros siempre nos sentimos orgullosos de del trazado casi perfecto de nuestra ciudad, viene de ahí precisamente, ¿no? Es decir, esta concepción de regularidad, de orden, de tener todo simétrico, proviene de ahí y pues en antes, parte sí, en parte, claro. en parte sí, digamos. La planimetría fue en el siglo XVI, Claro, pero las casas eran altas, eran bajas, tenían distintos estilos, y lo que se busca ahora es que todas las casas tengan la misma altura, es decir, y por estatus además, ¿no? claro, claro, nosotros podemos ver, y además se va a pedir que todos aquellos que no puedan restaurar sus casas las vendan para que los nuevos propietarios hagan construcciones de 2 niveles, tal como nosotros las conocemos ahora. Si nosotros queremos ver cuál era el tipo de construcción, podemos ir por la 4 Sur y la 9, por ejemplo, y ahí vamos a ver casas muy pequeñas de un solo nivel. Ese eran el tipo de Exacto. viviendas que había en la ciudad. Es decir, ¿qué es lo que se busca ahora en el siglo XVIII? Lo que se va a reclamar, lo que se va a demandar es que se implementaran o se establecieran conceptos válidos como, y acá viene lo importante, comodidad, funcionalidad, utilidad, orden y limpieza, los que proporcionarían el marco adecuado, consideraban los ilustrados, para poder realizar una actividad humana digna. Claro. En ese sentido, en las últimas décadas del siglo XVIII, en Puebla, el ayuntamiento comenzó a desplegar una serie de acciones encaminadas a embellecer la fisonomía urbana y a dotar a la ciudad de mejores servicios. De acuerdo a estos lineamientos, por ejemplo, en 1787, el gobernador político y militar y superintendente de Puebla, digamos, el don Manuel de Flon, va a promulgar una ordenanza en donde
justamente va a especificar las características que deben tener todas las viviendas dentro de la ciudad. Claro, pues nosotros vamos a decir, bueno, había algunas viviendas o casonas que van a romper. La casa de los muñecos justamente es eso. Es decir, tiene un tercer nivel que rompe con esta armonía y esto generó toda una discusión. Sí, Porque todavía, ese es un gran tema, ¿no? Es decir, a claro, ver, ahí es cuando llega el poder económico, creo, claro, un poco a arrimar al poder político, ¿no? Es decir, yo tengo el dinero, yo tengo la posición, tengo con qué hacerlo y de manera simbólica rompe con esos claro. reglamentos, ¿no? Y eso es algo muy importante para la época. Y nosotros vamos a decir, bueno, la casa, digamos, puede haber alguna otra vivienda, pero todas, incluyendo la casa del alfeñique, por ejemplo, todas tienen, digamos, el mismo nivel, no hay ninguna que se eleve por encima. Claro, después en el siglo XX todo eso se va a modificar No, pues, en muchos aspectos. Esa armonía es lo que le da una belleza y un carácter muy especial a la ciudad de Puebla. Entonces, y lo que se va a buscar es que las calles estén limpias, estén empedradas, es muy difícil, pero bueno, se va a buscar que las calles estén empedradas, que el empedrado sea bien elaborado, dotar de agua a las principales fuentes de la ciudad. Y empezar a construir una serie de obras que verdaderamente fueran muy importantes, no solamente en el centro, sino también en la periferia. Por ejemplo, en 1748 se va a estrenar la nueva iglesia de San Sebastián sobre la 17 que nosotros conocemos hoy. Para 1752 se construyó la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en el barrio de San Antonio. 1751 se va a inaugurar la iglesia de San Javier sobre la 13 y de la avenida Reforma. En 1763 se va a erigir un obelisco a Carlos III en el Zócalo, que va a durar mucho tiempo hasta mediados del siglo XIX. Para 1767 se construye la única torre de San Francisco. En 1768 se comenzó a construir el templo de Nuestra Señora de la Luz. En 1760 se comenzó a construir el Coliseo de Puebla o el Teatro Principal. Para esta época, digamos, yo le decía la semana pasada, se va a construir la torre norte de Catedral, la que no tiene campanas, que se va a inaugurar en 1770. Y digamos, estas son construcciones que se elaboran, que se desarrollan a pesar de los problemas económicos. Pero también, más allá de las construcciones, se realizaron una serie de transformaciones y una serie de renovaciones muy importantes. Por ejemplo, hubo y con eso quiero terminar, un gran cambio en la administración de la ciudad. Es decir, para 1796 se van a aprobar un reglamento en el cual, o una ordenanza, se van a establecer el sistema de cuarteles. Es decir, la ciudad de Puebla estaba dividida en 4 cuarteles mayores y 16 cuarteles menores. Cada cuartel mayor se subdividía en 4 cuarteles menores. Es decir, se agrupaban por zonas y por manzanas. La Ciudad de México tenía 16 cuarteles, 8 cuarteles mayores y 32 cuarteles menores. ¿Qué importancia tiene esto? Que el frente de cada cuartel iba a estar administrado por un alcalde de barrio que iba a tener el control de esas 4 manzanas, de una manera muy, muy, muy concreta y muy específica. Sabía quién iba a vivir ahí, a qué se dedicaba, todo esto. Y esto, bueno, ¿a qué viene? Es que ya para esa época, para el último cuarto del siglo XVIII, el Estado borbónico separa a la Iglesia del control de la ciudad. A partir de estos momentos, el orden, la regulación social del espacio y de la sociedad va a ser asumida por el Estado borbónico. Se ha entrado en un proceso de laicización de la sociedad que va a durar todo el siglo XIX o gran parte del siglo XIX.
Pero esto fue un proceso sumamente importante. A partir de estos momentos, el Estado, tanto municipal como virreinal, se van a encargar de poner orden en el espacio, actividad que anteriormente realizaba la Iglesia. Esto es, de alguna manera, la gran modernización, las grandes esperanzas, los afanes de modernización, como yo les quiero decir, de finales del siglo XVIII. Oiga, Eso Doc, a es. ver, cuéntenos un poquito. Creo que, digamos, ese primer cuadro o esos cuadros de la ciudad en donde se percibía el orden y toda esta innovación sanitaria, arquitectónica, también incluía a la población indígena, a los Todos, negros, sí, 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 todos sí, estaban sí, todo, adentro. todo, todo. Es decir, incluye el centro y los barrios. La ciudad se divide por un eje, no es Reforma Palafox, sino viene por toda la 2, lo que era el antiguo camino a Cholula, por toda la 2 oriente, poniente, oriente, y la 16 de septiembre, 5 de mayo. Ok. Esos eran los ejes que dividían los 4 cuarteles mayores. Cada cuartel mayor, incluyendo los barrios, se dividían en 4 cuarteles menores. Cada cuartel menor podía tener 5, 6, 7 manzanas. En esos cuarteles, digamos, había un alcalde de barrio que tenía un control total sobre lo que funcionaba. En época de epidemias, en épocas o problemas políticos, se controlaba socialmente y policialmente si era necesario a la ciudad. Wow, pues qué interesante. Y eso también nos habla mucho de cómo se convivía, ¿no? Es decir, entre distintas clases sociales, ¿no? Claro, Entre la diversidad cultural que alojaba la ciudad. Y eso es algo muy interesante. claro, y además, de acuerdo a los estudios realizados por el doctor Carlos Contreras y otros compañeros, para 1777 hay un censo y un padrón muy importante, ya la ciudad no es española, es una ciudad mestiza, Exacto. Sí. digamos, que es un poco el reflejo que nosotros visualizamos el día de hoy, ¿no? Pues qué maravilla. Gracias, doctor, por esta Nada, columna, como siempre, súper interesante. ¿Algún texto que nos quiera recomendar? ¿Algún artículo, un libro, algo que nos sí, pueda claro que recomendar? sí. Un poco para ahondar Eh, más en el tema. Yo les recomiendo, justamente hay una publicación que se llama Puebla, Historia de una Identidad Regional, el volumen 1 es el periodo colonial, esto está publicado hay un volumen editado por la editorial Milenio y hay otra editado por la SEP, los coordinadores del doctor Carlos Contreras y un servidor. Ah, qué El maravilla. siglo XVIII, digamos, está analizado en el volumen 1. Qué maravilla. Bueno, pues ahí los vamos a conseguir porque valen mucho. Me acuerdo mucho, creo que fueron 3 números, ¿no? 3 libros los que se Tres volúmenes, publicaron. tres Una volúmenes. coedición entre nuestra universidad y Editorial Milenio que fue maravillosa. Y después yo se los hago, en todo caso, les hago llegar un juego, por lo menos, para que puedan ser rifados. Así, pues qué maravilla. Eso es una muy buena noticia. Pues vamos a lanzar la rifa para que podamos tenerlos acá, pero de todas Claro que maneras sí. le agradecemos muchísimo, doctor Cuenya.